Amada iglesia, los invito a nuevamente dirigirnos al Evangelio según Lucas en el capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Oh Dios Padre nuestro, Dios de gracia y Dios de toda verdad, Espíritu Santo de Dios que nos guías a toda la verdad. Oh Cristo que estás en medio de tu iglesia, enséñanos tu palabra y guíanos para hacer siempre tu voluntad. Esta es una labor espiritual, no en nuestras fuerzas, pero también te ruego, Dios, que abra nuestros entendimientos y podamos comprender tu verdad y así obedecerla. Para gloria de Jesucristo nuestro Dios y Señor. Amén. Amén. Hablar de dinero siempre genera algunas incomodidades en algunos escenarios. Es cierto el hecho de que el falso evangelio de la prosperidad, con sus pactos antibíblicos, con sus promesas falsas, con sus maratones manipuladoras, haya dañado las conciencias de muchos y eventualmente haya generado una desconfianza en la iglesia, que no signifique que las escrituras no tengan orientaciones claras al respecto y que Dios no está interesado en la manera como administramos el dinero que ha puesto en nuestras manos. Los pecadores usan cualquier excusa para seguir viviendo en sus pecados y dicen: todos los pastores son ladrones o todas las iglesias son falsas. Y con ello, en el fondo, rehúyen escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que puede traerles salvación, gastando su dinero entonces en placeres derrochadores, egoístas y sin frutos para con Dios. Por otro lado, los creyentes necesitamos crecer en la honra debida al Señor mediante la mayordomía bíblica, es decir, necesitamos crecer en una comprensión adecuada respecto a las finanzas y de forma especial lo que dedicamos como ofrenda para la iglesia local. En el contexto del pasaje que estamos estudiando en esta mañana, estamos en la última semana del ministerio de Cristo antes de su muerte. De hecho, un par de días antes de ese suceso, encontramos a Jesús con sus discípulos en medio de una serie de confrontaciones contra los líderes judíos, y eso fue el capítulo 20. Los líderes judíos debían ser ejemplos de espiritualidad, de devoción, de piedad delante de Dios, pero ellos eran como esa higuera frondosa llena de hojas, pero sin frutos. Eso está registrado en Marcos. Especialmente en la enseñanza anterior, el Señor Jesús ha finalizado su discurso en el cual ha lanzado un ataque directo a las prácticas de los líderes judíos y a su corazón codicioso. Y le advierte al resto del pueblo del gran peligro que corren al someter sus vidas a ese yugo específico. En Mateo 23:14 nos da una ampliación del discurso de Jesús, de esa acusación, y Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y pues Mateo 23 nos muestra toda una lista de consecuencias y maldiciones contra esos hombres impíos. En Lucas aparece resumida en los versículos 45 al 47 que nuestro pastor Efrén predicó la semana anterior. De todo ello, la acusación fundamental es la hipocresía. Y es que ellos estaban mostrando una aparente espiritualidad que no es coherente con la voluntad de Dios. Su religión falsa sale de su propio corazón
Y puede que los fariseos en su práctica parecía tener tintes de un lenguaje bíblico, de unas prácticas públicamente piadosas como los ayunos, las ofrendas, los diezmos, las oraciones, las enseñanzas, los juramentos, la limpieza, entre otros. Pero venían de un corazón altivo, egocéntrico, que solamente busca ser reconocido por los hombres. Ahora Jesús, probablemente sentado en un banco dentro del templo, junto con sus discípulos, luego de haber estado en todas esas confrontaciones, observa una escena frente a uno de los 13 cofres en forma de trompetas que había en el templo para recibir los donativos y las ofrendas, diferentes al impuesto del templo que tenían para ese entonces. Y cuando Jesús ve esa escena, que ahora vamos a describir, se convierte en una ilustración de cómo nuestra ofrenda, o sea, la manera como administramos los recursos, refleja nuestra devoción por el Señor y lo genuino de nuestra espiritualidad. Por eso es que el título para esta predicación es La ofrenda que honra al Señor. La ofrenda que honra al Señor. Y quiero desarrollarlo en dos puntos que veo naturalmente en el texto. Los versículos 1 y 2 nos presentan la presencia de Jesús al ofrendar. La presencia de Jesús al ofrendar. Y los versículos 3 y 4 nos presentan la valoración de Jesús al ofrendar. La valoración de Jesús al ofrendar. Analicemos entonces la presencia de Jesús al ofrendar. En ese momento Jesús se encontraba en un lugar del templo llamado el atrio de las mujeres, donde ellas podían estar. Y allí estaba cerca una urna, en la cual una arca donde se depositaban ofrendas voluntarias como la que vemos registrada en el texto. Notamos la expresión inicial, levantando los ojos. Y es como pedir observando con atención, observa con atención. ¿Y qué está observando? Que varias personas se acercan a la caja de las ofrendas para depositar lo que han dispuesto. Así como en la parábola del fariseo y publicano en Lucas 18, que vemos personas diferentes, tan distintas como un fariseo, modelo de piedad pública, y un publicano, modelo de pecaminosidad pública, que juntos se acercan al mismo lugar para orar. Van a orar. Acá también ahora encontramos a unos hombres ricos echando ofrendas y también encontramos a una mujer pobre, viuda, echando su ofrenda. Y es interesante porque en la historia de Israel, en los tiempos incluso de Jesús, muchas viudas y muchas ofrendas pudieron echarse en ese arca. Pero solamente esta ofrenda y esta viuda es recordada. Y hoy estamos hablando de ella. ¿Y qué es recordada? Porque dice que Jesús miró y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, pero esta echó 2 blancas, la viuda. Y dice que era muy pobre. Esta pobreza no era como la mendicidad, no llegar a la indigencia, pero sí que tenía bastante escasez y bastante necesidad. Tanto que echa 2 blancas. Y si pensamos, bueno, ¿cuánto podría ser el valor de esa cantidad? Pues era la moneda de menor valor que circulaba en Palestina. Dice que aproximadamente, según lo que Marcos nos ayuda en su relato, dice que era un cuadrante. Era un cuadrante, Marcos da esa explicación. Y cuando pensamos en un cuadrante, para ese momento era una 64ª parte de un denario. Y un denario es el jornal de un día de trabajo. Haciendo toda la conversión, matemática, podríamos decir que son como 500 pesos el día de hoy. Claro, no estoy considerando las otras conversiones, ni la inflación, ni el mercado, ni estas cosas. ¿Para qué servía esos 500 pesos? Pero sí deja ver que era esa pequeñísima parte del salario del trabajador de un día. Lo que deja ver, y es el sentido de esta historia, de que la mujer realmente estaba necesitada. Tenía muy poco. Y de hecho, por lo que Jesús termina diciendo, era lo que tenía para comer. Esa pequeña cantidad, muy pocos recursos económicos.
es que en la cultura las mujeres generalmente eran sostenidas económicamente, ya sea por su padre, por su marido o por sus hijos. Al tener a una viuda desamparada, estaba implicando que realmente no tenía nada, ni a nadie. Podía ser menospreciada en medio de la cultura, como en la parábola de la viuda y el juez injusto, donde vemos que ella era desatendida por este juez, aunque le pedía que le hiciera justicia. Y por eso mismo eran víctimas de los escribas y fariseos en su religiosidad, que las veían como unas necesitadas de esa devoción y de la espiritualidad que ellos podían darles. Y en ello ellos cobraban y les quitaban su sustento. Eran desconsideradas por parte del pueblo. Ahora pensemos en Jesús. Pensemos que Jesús ha venido de una jornada de confrontaciones, que eso fue lo que estudiamos los domingos anteriores, de confrontaciones. Y aparte de esas confrontaciones, podía tener la mente también enfocada en lo que ya se avecinaba 2 días después. Venía la Pascua, venía la traición de Judas, la huida de los discípulos, la sentencia injusta de los líderes religiosos, la vergüenza y el dolor de la cruz, la ira de Dios sobre él. La muerte estaba próxima y él no la ignoraba. Sin embargo, se detiene a resaltar a esta viuda y a su ofrenda. Jesús es Dios. Y el Señor está atento a todo lo que ocurre en la tierra. Dice el predicador del Antiguo Testamento en Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice un comentarista: nada es tan pequeño que no lo note. No hay acción, por insignificante que sea, que no la ponga en el libro de los recuerdos. La misma mano que dio forma al sol, la luz y las estrellas, hizo las patas de la araña y las alitas de la mosca. El mismo ojo que penetra en la sala del consejo de los reyes y emperadores, nota lo que pasa en la choza del más pequeño labrador. También dice el predicador del Nuevo Testamento en Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto que la mujer hizo parecía tan insignificante. Los que contarían las ofrendas ni se darían cuenta del aporte de esta mujer. Pero así como eso ocurrió y el Señor Jesucristo lo notó y queda para registro hasta nuestros días, podemos pensar que algunas circunstancias de nuestra vida que para nosotros no son importantes, puede que signifiquen mucho ante los ojos de Cristo. Porque Dios no mide la pequeñez o la grandeza de la misma manera como lo hacemos los hombres. Especialmente los creyentes de escasas condiciones económicas pueden consolarse en esta verdad cuando dan una ofrenda o cuando un creyente hace un servicio invisible para Dios que nadie se da cuenta. Debemos recordar, cuando hagas ese tipo de cosas, cuando entregues y ofrezcas eso, tiempo, esfuerzo o dinero incluso, aunque tu ofrenda sea pequeña por tu cantidad de recursos, recuerda que el Señor Jesús está morando en los cielos, contemplando lo que pasa en la tierra y que se digna mirar, así sea el trabajador como el gobernante. Podríamos pensar como David cantó en el Salmo 40:17: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Las pequeñas ofrendas que ofrecen la viuda, el estudiante, el niño o cualquier persona de escasos recursos son observadas y valoradas por Dios tanto como las abundantes ofrendas del empresario, sin menospreciar la una ni la otra. Hermanos, Dios está presente cuando te dispones a ofrendar. Él es testigo, porque es testigo de tu adoración y de tu devoción. Y tan importante es que llamó la atención de sus discípulos acerca de la acción de esta mujer. Pudo haber pasado, echar y salir, pero llama y los reúne para darles una verdad y mostrarla como ejemplo de verdadera piedad ante la hipocresía de los ricos. Ahora, la viuda no puso excusas para dar. Y no puedes decir entonces que soy demasiado pobre para dar.
¿Cuánta bendición fue para nuestra iglesia local el testimonio de fe de nuestra hermana Lola Badel? Una viuda cuya generosidad será de testimonio en todos los corazones de quienes la conocimos, sin salario, sin pensión, pero de cada porción recibida apartaba para servir a su Señor en su iglesia local y nunca fue desamparada. Pero cuán triste es que aquellos que profesan fe en Cristo no consideran mostrar su devoción con sus bienes. ¿No pasa que la tentación que tienes de aumentar en bienes nos lleva a considerar más difícil desprenderse de ellos? Analiza tu corazón. Tengas mucho o tengas poco, podemos ser pobres con tentaciones de rico. Yo no tengo nada para dar, solo para comer. Eso fue lo que Elías le pidió a la viuda de Sarepta. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A lo mejor lo que tenemos es problemas de fe en el Dios que provee y sustenta, por lo cual terminamos siendo egoístas. Nos pasa entonces como el rico que se fue triste porque Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. En Lucas 18:23 dice que entonces este joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. El hermano Donald Whitney observa en su libro: la pregunta no es ¿cuánto de mi dinero debía darle al Señor o debería darle al Señor? La pregunta debería ser: ¿cuánto del dinero de Dios yo debería conservar por ahora? Porque todo le pertenece. Puede que descubramos en la manera como distribuimos el dinero que manejamos que refleje nuestra condición espiritual, nuestra poca o nuestra mucha dependencia del Señor. Jesús en el Sermón del Monte, conocido como el Sermón del Monte, Mateo 6, 19 al 21 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? Pablo enseña: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Con nuestras finanzas. También es una manera como hacemos tesoro en el cielo, dando, desprendiéndonos generosamente de lo que Él nos ha dado para administrar. Pero hermanos, ¿cuánto egoísmo puede que esté reinando en nuestros corazones? Y claramente Jesús dijo: no puede servir a 2 señores. Y no se estaba refiriendo específicamente en ese texto al César o a Jesús. Se refería al dinero o a Dios. Ahora, por otro lado, es posible que te hayas llenado de deudas por tu mala administración y estés tan lleno de deudas que no puedas dar para el Señor. ¿Qué demuestra eso? Poca mayordomía, poco dominio propio o discernimiento de lo que Dios desea que sea la manera de administrar tus recursos.
cuando el Señor nos dice en su sabiduría en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes. La manera como distribuyes tus recursos debe honrar al Señor. No inviertas ni gastes en nada que no le honre. Y dice el texto también en Proverbios 3:9, en la segunda parte, y con las primicias de todos tus frutos. La iglesia de los filipenses ofrendó para la misión de Pablo. Ella dio para que Pablo continuara en su labor y en su trabajo misionero, llevando la fe, el mensaje de Cristo. Y en Filipenses 4:18, él escribe a la iglesia y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Y miren cómo lo describe Pablo. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El ofrendar, sacando de lo que nosotros administramos, especialmente para la obra del Señor, es olor fragante e inmediatamente nos debe recordar a todo ese sistema de leyes en el tabernáculo y en el templo, un sacrificio de adoración delante del Señor. Eso es hacer tesoros para con Dios, para con Dios. Así que con esta primera parte de la enseñanza de Cristo en este texto nos muestra que Jesús está presente cuando ofrendamos, porque estamos demostrando administración sabia de los recursos para gloria de su nombre, para que Él sea adorado con lo que traemos. Pero hermanos, no basta solo con traer. Y por eso quiero que veamos el segundo punto. La valoración que Jesús le dio con respecto a esa adoración que estaban expresando, a esas sus ofrendas. Y por eso vamos a ver la valoración de Jesús al ofrendar. Versículos 3 y 4. Amén, amén. Esas son las palabras de verdad, en verdad os digo. Estén atentos porque lo que voy a decir es algo muy, muy cierto. Esta pobre viuda echó más que todos los otros. Observen con detenimiento la sincera devoción de esta mujer. Porque los fariseos y los escribas que había relatado anteriormente y que había acusado, devoraban sus casas, las maltrataban. Pero esta mujer, indistintamente de su condición, va delante del Señor y ofrenda lo que tiene. A tal punto que el Señor en la comparación dice, echó más. Esos 500 pesos, hablando en términos del día de hoy, dieron frutos 1000 veces superiores a de todos esos hombres ricos que echaron. Porque su acción, el comentario que Jesús hizo de ella, ha inspirado a millares de personas en todas las edades a seguir su ejemplo de dar. ¿Qué fue lo que hizo que su ofrenda fuese tan preciosa? Jesús dice en el versículo 4 que todos echaron de su abundancia, específicamente de lo que les sobraba. De lo que en su cuenta, bueno, podemos dar esto y no siento que me afecta en nada. No me duele porque tengo tanto. Mientras que ella, en medio de su pobreza, o sea, de su necesidad, dio de lo que le faltaba. Deja ver que lo más importante para Jesús no es el monto de la ofrenda, sino el compromiso, el sacrificio y la devoción que tu ofrenda representa. Él juzga nuestras ofrendas no por lo que damos, sino por lo que nos ha quedado después de hacerlo. De la intención que yo digo, esto con lo que tengo voy a continuar glorificando al Señor. Esta mujer confiaba en la provisión diaria de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Puede ser un mensaje de fe para nosotros hoy. Hermanos, el dar es considerado, podemos considerarlo un termómetro espiritual y revela nuestra motivación y nuestra prioridad. Aquí el asunto es de proporción y de prioridad. Porque cuando se le habla a la iglesia de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, para invitarlos a ofrendar, a dar y a participar de ese ministerio, Pablo dice en 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta para dar, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. No puedo pedirle entonces a las personas una cuota definida, porque cada uno ha prosperado conforme a lo que Dios le ha dado, sea mucho o sea poco. Pero tenemos que tener una voluntad dispuesta para dar de lo que tenemos, porque todos tenemos algo para dar. Debemos darle gracias a Dios por esas personas que, a pesar de su pobreza o su escasez, tienen esa devoción para adorar a Dios con lo poco que tienen. La viuda aquí no se detuvo a sacar cuentas de los egresos del templo, o pensar si lo iban a usar bien o mal. Ella consideraba que su ofrenda era parte de ese servir y adorar a Dios, y actuó en consecuencia. Y con esto quiero matizarlo, y es que no quiero justificar todos los abusos de aquellas, como mencionaba, sinagogas de Satanás con sus falsos maestros que oprimen al pueblo cargando sus conciencias con el dinero que deben entregarles, despojándoles de sus bienes. No estoy hablando de ellos, porque el Señor tiene su recompensa terrible y el castigo para esos hombres avaros. Pero nosotros como iglesia debemos hacerlo, es un llamado bíblico. Y los que lo administran deben hacerlo adecuadamente, y eso es lo que confiamos. En 2 Corintios 8:21, Pablo dice: procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Nosotros ofrendamos para la causa de Cristo y el avance del ministerio de Cristo. Y Dios demandará a quienes administren los recursos para que lo hagan honradamente, no solamente delante de Él, sino también delante de los hombres. No debemos excusarnos de esa manera para decir, no voy a dar, sino debemos confiar en la obra del Señor. De allí que el Señor, como iglesia, en la sabiduría que ha dado a la iglesia y por su espíritu, tenemos diáconos que administran esto sabiamente y honradamente, a quienes podemos pedir cuentas. Y en nuestra iglesia tenemos esa bendición, gloria sea dada a su nombre, porque nos pone hermanos fieles para hacer esto. Pero también es una advertencia para todos aquellos dentro de nuestra congregación que se quieran levantar para dañar las finanzas de la iglesia, robar, destruir, tomar lo que no les pertenece o lo que otro ha dado. Recibirá gran condenación por robar a Cristo. A Cristo. Habiendo dicho eso, el enfoque nuevamente del texto de Lucas 21 no es tanto en el que le administra los recursos, sino en el dador. No perdamos de vista eso. Es en el que va a ofrendar, que lo hace en devoción al Señor. Dice un comentarista: en las iglesias hoy en día la situación es similar y es muy frecuente ver que las personas en condición más humilde son los que depositan más en la ofrenda para Dios. Es común ver que los que más tienen generalmente tienen una cultura muy desarrollada del ahorro y tienen más dominio de sus propios asuntos, por lo tanto de su propio bolsillo. Los ricos jamás darían todo lo que tienen o lo que tienen para su sustento. La viuda confiadamente dio lo que tenía en la confianza de que su vida estaba depositada en las manos del Señor. Una contribución sacrificial. Hermanos, una ofrenda que se da a regañadientes o que se da por buscar reconocimiento pierde todo su valor. Cuando des, recuerda, hermano, que las ofrendas de cualquier cantidad agradan a Dios cuando se dan en gratitud y en espíritu de generosidad. Eso determinará el monto de tu ofrenda. Terrible es aquellos que, llamándose cristianos, gastan cantidades indebidas e inapropiadas cuando de ellos mismos se tratan, para sus propios beneficios y beneplácitos, pero no dan ni un centavo para la causa de Cristo. ¿Qué podrá decir eso de tu administración, hermano amado? ¿Qué testimonio podría dar el Señor de nuestra ofrenda como iglesia local? Si el Señor revisara la manera y las cuentas de esta iglesia, ¿qué podrá decir de la adoración y devoción que tenemos como iglesia local para Él y de nuestra dependencia de su provisión? Por poner una circunstancia particular,
¿Qué dirá el Señor cuando como iglesia hemos sido indiferentes o hemos sido escasos en el sostenimiento de nuestros pastores para que cumplan el santo y solemne llamado bíblico de cuidar la iglesia de Cristo completa y eficazmente? Esa ha sido la comprensión bíblica de los creyentes en toda la historia de la iglesia. Los creyentes leyeron en 1 Corintios 9:14, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero en todo este tiempo como iglesia nos ha faltado ese entendimiento para que nuestro pastor y ahora nuestros pastores puedan dedicarse a la obra con todo lo que eso implica y puedan hacerlo adecuadamente, no teniendo que enredarse en negocios para no ocuparse en su labor principal. Oh hermanos, que esto nos lleve a pensar en cómo podemos honrar a nuestro Dios en ello. Esta viuda nos enseña que lo que damos en justicia para ayuda del pobre, por un lado, y para el sostenimiento del culto a Dios y del ministerio a Dios, se da a Dios. Y que nuestro Salvador ve con agrado lo que hay en nuestros corazones cuando damos para ayuda de sus miembros o para su servicio. ¿Qué podríamos suplicar entonces en oración? Oh Dios, abre los ojos de los hombres, despierta nuestros corazones y pon en nosotros un espíritu de liberalidad. Conclusiones y aplicaciones. Hermano, cuando llega el momento de recibir las ganancias de tu trabajo o de tu empresa, inmediatamente dedicas al Señor una generosa parte, indicando con ello tu dependencia del Señor. ¿O tu corazón tacaño te lleva a sacar, ¿cuánto es que es el 10% exacto para no equivocarte y dar de más? O bueno, esto es lo que me sobra si es que te acuerdas. Debemos desarrollar tal mayordomía de los recursos que Dios pone en nuestras manos para ajustar la cantidad que destinamos a cada necesidad, tanto para la adoración y la ofrenda, tanto para los alimentos, tanto para el vestido, tanto para la educación, tanto para los gastos fijos, tanto para los impuestos, tanto para el ahorro, tanto para la inversión, tanto para la ayuda específica a necesitados, tanto para la recreación, entre otros elementos a considerar. Así pues, le glorificamos cuando delante de Dios ponemos nuestros bienes como recursos suyos que nos permiten extender su reino. Hermanos, los invito a que cuando usted tenga la oportunidad de dar la ofrenda, recuerda que Dios, que Jesucristo tiene sus ojos fijos en nosotros. Y Él aún ve exactamente lo que cada cual da y sabe cuánto te reservas. No hagas como Ananías y Zafira que quisieron aparentar. Y Dios dijo a través de las palabras de Pedro, ¿por qué tentáis al Espíritu Santo? El tema es de tu propio corazón. Y su esposa fue cómplice en ese pecado de avaricia. Hermanos, no retengas lo que no te pertenece. Sobre todo, hermanos, cuando vayas a dar y dispongas para dar, vas a hacerlo como el discípulo del Salvador crucificado que eres. Vas a dar conforme a la medida de tu entendimiento de la gracia de Cristo en la cruz por ti. Porque Él dio su vida entera en la cruz. Él ofreció el sacrificio más excelso y sublime. Él siendo el rey se hizo pobre, se entregó completamente. Si con toda esa libertad Dios te ha concedido para que vivas para Él, también debes mostrar esa libertad y esa gracia en los recursos que das. Porque los recursos que tienes son lo que Dios ha puesto en tus manos para administrar, para su propia obra y para su gloria. La única opción verdadera aquí es entonces que la ofrenda que realmente complace a Dios es toda tu vida. Toda tu vida. Pero también quiero hacer un llamado a ti, amigo,
que me escuchas, que traes tu ofrenda pensando que con ello serás agradable ante los ojos de Dios o ante los ojos de los hombres. Te digo, no te engañes, no te engañes. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ambos trajeron ofrendas delante del Señor. Pero ¿por qué no fue acepta la ofrenda de Caín delante de Dios? Igual él trajo de lo que él trabajaba, de lo que él cosechaba. En 1 Juan 3:12 dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Un corazón impío trae ofrendas al Señor, eso no será acepto delante del Señor. Un corazón que no sea sometido a la justicia de Cristo, a su obra, su ofrenda no servirá para nada delante del Señor. No le añadirá más a su salvación, no podrá, no sirve. No pienses como Simón el mago, allá en Hechos capítulo 8, cuando vio el poder del reino de Dios en Samaria y viendo cómo hacían sanidades, cómo la gente se convertía, le ofreció dinero a los apóstoles para tener también ese poder. Daba para poder recibir ese poder y también tener esa avaricia y esa fama. Pedro le dijo en Hechos 8:20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios no puede ser comprado con tu dinero. Ni aunque vendas casa, carro y lo dones a la iglesia, no recibirás mayores bendiciones. ¿Por qué? Porque no has creído en Cristo Jesús para que libre tu alma de la codicia. Porque tu Dios es el bienestar propio en este mundo. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los hombres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿cuán abnegado es esa persona? Pero dice Pablo, y no tengo amor, de nada me sirve. No tienes el amor de Dios en tu corazón, de nada sirve. Y por eso es que hoy te digo entonces, no te quedes en esa condición. Arrepiéntete de esos pecados, de tu incredulidad, de tu codicia. Confiésalos ante Cristo y pide, clama su perdón. Porque Cristo ha presentado en la cruz del Calvario la única ofrenda aceptable delante del Padre. Su propia vida derramada para el rescate por muchos. Su valor, el valor de Cristo en la cruz es mucho más incalculable que todo lo que tú podrías ofrecer. La justicia de Cristo es la suficiente para el pago de la deuda, para que seas libre de la deuda por tu pecado y puedas ser un verdadero adorador. Confía en Cristo y Él te hará un verdadero adorador. Solamente así tu vida le honrará, porque solamente así estarás en la ofrenda de Cristo para gloria de su nombre. Hermanos, que el Señor nos haga una iglesia generosa, una iglesia que administra sabiamente los recursos que Dios ha puesto en sus manos, y así le glorificaremos cada día hasta que Él venga. Vamos a orar. Oh Altísimo Señor y Dios, tú eres el Dios de toda la tierra. Tuyo es el mar, tuya es la tierra, los cielos, y todos los habitantes de este mundo te pertenecemos a ti. Nos has dado bienes para administrar, para que te glorifiquemos en su distribución. Líbranos de la codicia, líbranos del egoísmo, líbranos de la falsedad y de la hipocresía. Y ayúdanos a ser una iglesia que se humilla delante de ti, que se entrega completamente en su tiempo, en su dinero, en todo lo que somos para ti. Oh Señor, lo que más deseamos es que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, decimos, y especialmente en el uso de nuestros recursos, de nuestro dinero, porque es tuyo.
Señor, también ayúdanos a entregarnos más y más a ti, a no reservarnos nada, a no pensar que nosotros tenemos algo que no te pertenezca, a no ser generosos para con la iglesia local, a no impedir que la obra de Cristo se extienda usando los recursos que tú nos has dado. Pero también, Señor, te pido perdón por las veces en que hemos guardado de una forma egoísta. Y ayúdanos a confiar en la gracia de Cristo que nos perdona, para ahora, arrepentidos, ser de una forma diferente y dispuesta cuando participamos de los tiempos de adoración y devoción en el momento especial de la ofrenda. También, Señor, te pedimos para que todo aquel que aún no te conozca y se da cuenta de su proceder, pueda entender que su vida primero debe ser derramada delante de ti como ofrenda agradable, confiando en la gran ofrenda de Jesucristo. En tus manos está tu iglesia, para gloria de tu nombre. Amén. Bien, amados hermanos, amada iglesia, vamos a pasar ahora un tiempo solemne también dentro del culto de adoración. Vamos a participar de la cena de comunión con los hermanos. Y para eso, pues, invito al pastor Jaime que nos va a estar dirigiendo este tiempo.